invitado a dos analistas. Tenemos a Manuela Jiménez, que es analista asociada de Control Risk, y a Osvaldo Moreno, que es analista político ecuatoriano. A los dos, muchas gracias por estar aquí en el tiempo. Osvaldo, ¿cómo analiza usted estos resultados? ¿Qué análisis hace de este escrutinio? Por supuesto, mañana, cuando ya uno tenga el mapa de Ecuador, viendo cómo votaron y haciendo un análisis más detallado, pues seguramente saldrán nuevos detalles y nuevos puntos para analizar. Pero en este momento, ¿cómo ve usted la cosa allí en el Ecuador? ¿Y por qué cree que en este caso las encuestas no lograron ver este repunte pues que estamos viendo consiguió Daniel Noboa? Bueno, buenas noches a toda su audiencia, un saludo a la contertulia y a todas las personas que nos están observando. Realmente es un caso atípico, se me hace muy curioso, no tanto el hecho de si las encuestas adivinan o no, porque eso al final, hoy en día las decisiones de las personas pueden variar en un segundo, mucho más en un país como el nuestro. Me llama la atención es que la votación que saca la candidata González, casi contado el 90% de los votos, no supera los votos que obtuvo en la primera vuelta. Yo, salvo mejor criterio, no recuerdo un caso parecido en toda la Latina. Entonces ahí tienes muchas preguntas ya digamos, en el análisis posterior. Está claro que la estrategia no fue la indicada, pero un caso así, la verdad, yo no lo recuerdo. En el caso de las encuestas, bueno, eso suele pasar, a veces es habitual, los exit poll no dejan de ser estudios cuantitativos que siempre tendrán un margen de error, pero este tipo de situación, digamos, de no sacar más votos, o incluso menos, creo yo, por décimas que en la primera vuelta, es un caso bastante atípico, creo que digno de caso de estudio. Lo segundo, bueno, pues Noboa termina siendo legitimado, ratificado, y digamos que este sería su a partir de mayo 24 de este año, donde arrancaría ya, digamos, este mandato. Hay un tema muy interesante, Osvaldo, sobre lo que usted menciona, y es que todo parece indicar que no va a conseguir el mismo resultado que obtuvo durante la primera vuelta. Y en ese momento, después de esa primera vuelta, los dos candidatos obtuvieron cerca del 44%, pero había un tercer candidato, que era el candidato de los indígenas, en los cuales muchos analistas políticos allí en el Ecuador, columnistas, lo que pronosticaban un poco era que ellos iban a tener la llave para decantar, la elección, es decir, el voto de los indígenas iba a ser muy, muy importante, y en su momento se dijo que podrían tener cierta cercanía con Luisa González, a pesar de que Luisa González es la candidata del correísmo y Rafael Correa tuvo diferencias muy marcadas durante su mandato presidencial. ¿Qué podemos decir de cómo votó ese 6% aproximadamente que tenían los indígenas y qué pasó con ellos en esta elección? Porque si en su momento Luisa González Osvaldo tuvo esta cercanía con ellos y se dijo en un punto que iban a tener una especie de alianza, ¿qué pasó allí con ese voto? ¿Qué puede uno decir hasta ahora sobre eso, Osvaldo? Bueno, hay algo que se llama la teoría de las coaliciones, ¿no? Que se estudia. Y generalmente, en términos, digamos, prácticos, se supone que es el aglutinar la mayor cantidad de fuerzas, de cuadros, de respaldo, ¿no? No necesariamente siempre con una coincidencia ideológica, sino por distintos factores. Y dentro de ese contexto te toca aglutinar fuerzas, respaldos, alianzas, y el movimiento indígena ecuatoriano, que digamos tiene otro tipo de lecturas, no es pues un movimiento político como los tradicionales que tienen un determinado liderazgo que los conduce o que los maneja. Ellos tienen una visión bastante comunitaria, digamos, digamos del mundo, de la vida, y tienes la CONAIE, que es, digamos, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, y Pachacuti, que es el brazo político. El respaldo no tuvo el resultado esperado en las provincias, sobre todo del centro y de la Amazonía, donde obtuvo un gran resultado, pero esto ya se repite por segunda vez, porque en la elección anterior, digamos, en la que participó Andrés Arauz, candidato del correísmo, también hubo el respaldo de un presidente de una organización parecida y no tuvo el efecto indicado.
A mí me parece que más allá del respaldo de ISA, del respaldo de las izquierdas, del respaldo del Partido Socialista, del Centro Democrático y de algunas agrupaciones más, me da la impresión de que no se obtuvieron las alianzas indicadas en diferentes lugares del país. Digamos, está claro que en Pichincha, que es la capital de la República, no hubo un resultado. Tras la Sierra Centro, Noboa revirtió, digamos, remontó, tiene resultados casi el 80% en provincias como Tungurahua. Entonces, al margen, obviamente, de que las alianzas dieron o no los resultados, está claro que la campaña del presidente candidato ha tenido los resultados esperados. Es que Noboa tiene una agenda bastante ambiciosa para ese segundo mandato, especialmente porque él dijo que si ganaba iba a impulsar una asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted ese tema ahí? ¿Qué le augura o qué pronostica vaya a pasar con esa propuesta de asamblea constituyente? ¿Sí la ve como una propuesta realista? Bueno, siempre Ecuador ya va por las 22 o 21 constituciones, desde la separación del Ecuador en 1830 de Colombia, ha tenido aproximadamente 22 o 21, no recuerdo en este momento con exactitud. Y estos procesos digamos, de refundación del Estado son habituales cuando llegan liderazgos nuevos, ¿no? Lo hizo en su momento Rafael Correa y ahora lo buscaría el presidente de la República. Sin embargo, este tipo de procesos no son tan abreviados, tienen sus tiempos, y estamos viendo lo que está pasando en la región. En Chile la población quería una reforma constitucional y cuando ya tuvieron la constitución la rebotaron o la rechazaron en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que es parte de, pero por ahora me da la impresión de que el presidente tiene que realizar una transición dentro de su mismo gabinete o de su mismo equipo, porque está claro que hay cuadros, por ejemplo, en seguridad, en defensa, en política exterior, que no han dado los resultados más óptimos. Ecuador es digamos, tiene un problema en sus relaciones internacionales desde la invasión a la Embajada de México. Nadie vino a la cumbre iberoamericana, solo el rey, digamos, a la de Cuenca. Tienes el porcentaje más alto de muertes violentas de la región. Por otro lado, tienes problemas de inseguridad y, digamos, cuando tú revisas el perfil de sus gabinetes, hombres, gente del mundo privado, la canciller, por ejemplo, maneja temas de agencias de viajes. El ministro de Defensa tenía una academia de karate y una academia para disparar armas de aire comprimido. El ministro del Interior, de Policía, es una persona experta en seguridad de camaroneras, bananeras, drones, etc. Entonces, si no hay un giro en la conducción en el próximo gobierno, que lo mismo le va a pasar a Luisa González, yo creo que la va a tener complicada. Y parte de eso, obviamente, es la constituyente. Recordemos que en octubre empiezan los estiajes. Ecuador tuvo hasta 14 horas sin energía eléctrica durante... Entonces, creo que no la va a tener fácil y no creo que sea hacer una constituyente simplemente como un ejercicio más para legitimarse en materia plebiscitaria. Que es el tema de la criminalidad, la economía por cuenta de esos apagones que sucedieron el año pasado y todos esos retos pendientes que tiene el Ecuador en materia económica para seguir impulsando su matriz productiva. Y también, por supuesto, las relaciones internacionales, ahora especialmente con Donald Trump. Entonces, quiero que vayamos primero abordando el tema de la seguridad, Osvaldo. ¿Cuál es su balance después de la declaración de esa guerra que le hizo Daniel Noboa a inicios del 2024 a los carteles, a los grupos criminales allí en Ecuador? Recordemos que Ecuador solía ser uno de los países más pacíficos de la región y en el año 2023 fue uno de los más violentos. Osvaldo, ¿cuál es su balance de estos 18 meses de mandato de Daniel Noboa en temas de seguridad y qué viene para él, qué ajustes tendrá que hacer? A mí me parece que la estrategia ha tratado de ser como el referente regional. Ahora, la estrategia desde mi punto de vista, básicamente, un colega suyo me hablaba de mano dura, yo creo que más es criminalización de la pobreza, es decir, buscar a cuánto marginal tatuado te encuentras en el camino y lo detienes y resulta que de 100, 2 tienen antecedentes penales y el resto los liberan o los desaparecen. Eso es lo que está pasando en el Ecuador, ¿ya? Adicional a aquello,
hay también una tesis de que esto se va a resolver con bases norteamericanas, trayendo mercenarios, marines y cosas así por el estilo. No hay, pues, digamos, una política integral en materia de seguridad, porque recordemos que la pobreza extrema es la materia prima, digamos, de la violencia. Y en ese sentido, si tú analizas la estrategia, digamos, del gobierno en un país que, a ver, y esa, por un lado, es una ventaja porque te blinda en materia de inflación o en materia de evaluación, pero por otro lado te genera problemas. Y uno de esos es la cantidad de lavado de activos que tenemos. Se calcula en los organismos más conservadores que es prácticamente un 10% de la economía circulante es dinero proveniente del crimen organizado. Y hay otros más ortodoxos que hablan de 15 a 20%. Eso significa que ahí tienes un problema en el sistema financiero y no ha habido una sola institución del sistema financiero, digamos, investigada, intervenida. Compañías, que es la que se encarga del margen societario, no es tampoco mucho lo que se controla, y la UAFE, que es la unidad de lavado de activos, tiene 20 funcionarios. Entonces, el tema de la estrategia como tal, desde mi punto de vista, es una criminalización de la marginalidad. No hay, pues, digamos, una estrategia integral que ataque el financiamiento del crimen organizado, por si acaso. Nuestro sistema financiero es sólido, nuestra banca creo que es ejemplar, pero hay indudablemente una infiltración, digamos, del crimen organizado y del lavado de activos, de lo cual creo que también, adicional, estar haciendo redadas en barrios marginales y presentar como trofeos a gente pobre, creo que también es necesaria una intervención en el sistema financiero y las instituciones que tienen que controlar estos activos. Manuela, pasando a hablar del tema económico, se habló durante finales del año pasado de los apagones de más de 14 horas que vivió el país, como lo reseñó ahorita Osvaldo, y lo que decían muchos analistas es que la inversión en el sistema eléctrico, en la producción de energía del Ecuador, pues era urgente, precisamente para evitar a futuro estos apagones. ¿Cómo ve usted qué viene para el próximo presidente en esta materia y cómo ve la situación fiscal, el desempleo y la matriz económica del país? Pues ya, digamos, dentro de un contexto que ya de por sí pues hay una inestabilidad política crónica, el país enfrenta un déficit fiscal súper alarmante y en el 2024 su economía sufrió una contracción de aproximadamente el 2,5%, justamente por lo que estamos hablando, por la escasez de energía, el incremento de la violencia y pues la incertidumbre política. Y la verdad es que Ecuador en este momento ha agotado prácticamente todas sus opciones de financiamiento y no tiene más margen para seguir endeudándose. Entonces, cada vez más la inversión, tanto pública, pues privada, es muy baja. Entonces, pues yo creo que eso es un reto que definitivamente va a enfrentar Novoa, incluso pues buscando aliados, inversiones extranjeras en este tema, pues sobre todo de energía de la que estamos hablando, pero en general, porque Ecuador sigue siendo súper dependiente al petróleo, que pues en los ingresos de petróleo en este momento tiene una producción decreciente y un precio internacional súper volátil y a la baja. Entonces eso también, o sea, más allá de la energía, que ya por sí pues es un tema que sí va a generar definitivamente unos retos, la inversión extranjera en todos los temas, digamos, de la economía, pues va a ser definitivamente un reto para el próximo presidente, para Novoa. Ya para finalizar, quisiera que volviéramos a retomar lo que hablábamos en el inicio de esta charla sobre la previsible posición de Luisa González de denunciar un fraude y, como lo dijimos en medio de la conversación, pues en unas declaraciones a medios de comunicación, pues ya González está diciendo que no reconoce los resultados. Aquí me están compartiendo las declaraciones. Osvaldo, prácticamente ella lo que está pidiendo es un reconteo de votos y que se abran las urnas, y dice, entre comillas, estamos ante el más grotesco fraude electoral. Denunció ante los medios que Ecuador está ante una dictadura. Ya para cerrar esta charla, Osvaldo, ¿cómo ve usted estas declaraciones de Luisa González, que son quizás bastante fuertes, ya denunciando una dictadura? ¿Cómo podemos o qué se puede esperar sobre todo en esta semana que empieza, en la que es cuando más vivos están los resultados, cuando el debate y la opinión está cada vez
está más fuerte. ¿Cómo ve usted estas denuncias de Luisa González? Bueno, pues los fraudes tienen que probarse, pues, ¿no? Si ella tiene los elementos, las actas, digamos, para probarlo, hay las instancias competentes en el organismo electoral, en nuestra autoridad electoral para demostrarlo, si es el caso. Yo no puedo probar lo que ella dice, ni negarlo, porque eso tiene que probarlo. Y para eso está el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y hay un procedimiento. Eso lo que puede tomar es 15, 20 días, lo cual supongo, no sé, voy a filosofar, lo que va a lograr es postergar, digamos, la fiesta, en todo caso, en este caso, del ganador. Pero ella tiene los recursos, digamos, y el derecho de plantear que existe un fraude, pero va a tener que probarlo. Esa es la parte más, digamos, la que tendría que ser. Yo no puedo afirmar si hubo o no hubo un transparente, y le diría, no sé, salvo mejor criterio de la contertulia o de algún colega, no recuerdo ningún caso de algún balotaje en la historia del occidente donde he sabido de retiros. Recordemos cuando Menem se retiró del balotaje contra Kirchner. He sabido de retiros, pero nunca he sabido de un balotaje donde un candidato saca menos votos en la segunda vuelta de los que sacó en la primera. La verdad no lo recuerdo. Probablemente si existe el caso, que alguien me lo diga, pero no lo recuerdo. Yo he sido docente en prácticamente todos los posgrados de comunicación política del mundo hispano y no recuerdo un caso así. Así que si ella lo afirma, tendrá que probarlo. Y de no ser verdad, bueno, pues las autoridades proceder y ya posesionar y entregarle su credencial de presidente reelecto al presidente candidato. Pues Osvaldo, Manuela, muchas gracias por compartir este análisis aquí en El Tiempo, y a la audiencia que estuvo con nosotros conectada, pues también les agradecemos mucho. Recuerden que aquí en eltiempo.com siempre estamos con todos los análisis, noticias de última hora de lo que ocurre en Colombia y el mundo. Manuela, Osvaldo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. A toda la audiencia, que tenga una muy feliz noche. Muchas gracias. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete.